vuestra presencia en esta convocatoria que hemos hecho aquí en el marco de GEMA 2024. Pues bueno, es una feria agrícola que pues, prácticamente desde nosotros vamos haciendo desde la primera edición. Y bueno, mi nombre es Diego Martínez, soy el director de la compañía MC Bio, de biofertilizantes orgánicos, ecológicos. Bueno, aquí en esta zona, lógicamente, el cultivo más dominante que tenemos son los leñosos, sobre todo el olivar. Ya tenemos zonas también de almendro, hay algunos puntos por aquí que se están haciendo cosas de pistacho. Y bueno, es un poco lo que nos vamos a centrar en el día de hoy. Bueno, nosotros somos fabricantes de biofertilizantes, tenemos nuestra sede aquí en Úbeda. Y bueno, hoy vamos a aprovechar esta feria para hablar de algo muy importante, que no es solamente el tema de bueno, los insumos que tenemos que gastar, los costes que tenemos tan grandes de producción, sino tenemos que irnos a la otra parte, bueno, dónde podemos obtener ingresos en el cultivo que tenemos. Hasta ahora lo hemos hecho con la propia cosecha en sí, también hemos tenido algún tipo de subvenciones europeas en distintas fases, de distintas maneras, esa PAC siempre la hemos tenido, pero ahora mismo con todo lo que esta revolución de la Agenda 2030 y todo lo que esto trae consigo con respecto a las medidas medioambientales, y hay bueno, un interés muy grande de Europa porque estos términos se lleven a cabo, y no hay otra mejor manera que lógicamente que fomentar, apoyar y buscar un nuevo ingreso al agricultor para que puedan llevar toda esta manera de trabajar, todos estos modelos los puedan llevar a cabo y que sean efectivos ya de por sí en su cultivo, pero que también obtengan nuevos ingresos. Para ello, hoy está aquí César Álvarez, es un ingeniero agrónomo de la compañía Leokelsa. Leokelsa es nuestra delegación, son nuestros distribuidores, nuestra delegación de productos para todo Castilla-La Mancha. ¿Vale? Castilla-León. Castilla-León. Disculpadme, Castilla-León. Castilla-León. Y bueno, pues ellos lógicamente ahora mismo ya tienen una experiencia en todo lo que vaya a hablar ahora de lo que es agrónomo y en qué consiste. Y bueno, simplemente pues viene a trasladar todo su conocimiento, toda esa experiencia para lo que son los extensivos, que es donde bueno, son los cultivos con mayor número de hectáreas, pero es lo que viene ya, y en este futuro, no este futuro, sino este presente ya, de lo que va a ser, o para que tengáis una idea de lo que puede ser o va a ser en el mundo de los cultivos leñosos, ¿vale? Y este tipo de cosas. Pues, nada más. Muchas gracias por vuestra presencia. Agradeceros siempre que siempre contéis con nuestra con nuestra gama de productos, que siempre trabajéis con nosotros. Os agradecemos muchísimo vuestra confianza, y que eso queremos devolveros, pues bueno, con lo mejor, el mejor regalo que queremos, que es informaros y que todo el mundo pues sepa ahora mismo pues este tipo de ingresos nuevos, que tengan la mayor información posible para vuestros cultivos. Pues sin más, dejo aquí con la familia César de Oroquesa para que hable. Gracias, Diego. Buenos días a todos. Buenos días, porque en Castilla, buenas tardes es después de comer, que os den para comido, y bueno, agradecerles su presencia aquí y a esta charla. Mi nombre, como bien ha dicho Diego, César Álvarez, soy el responsable de nuevos proyectos de Oroquesa, y cuando surgió el tema a través de la nueva PAC, de la nueva Agenda 2030, como ha dicho, a mí es un proyecto que realmente me encanta. Me encanta por varias razones. Una de ellas, porque tenemos que intentar desde el campo, tanto en Castilla y León con los cultivos de base extensivos, como aquí en la zona de Andalucía, también con los leñosos, intentar diversificar nuestras fuentes de ingresos.
ingresos que vengan por otra vía, ingresos que quizás no estén tan ligados a la climatología, a las producciones, a unos precios que nos vienen impuestos por otras personas en los que poco podemos influir. Entonces, pues intentar diversificar esas fuentes de ingresos que nos ayuden a que nuestra economía agraria sea más sostenible y más beneficiosa para nuestra empresa, ¿vale? José Alfonso Mantas, que es el director general de Agronón, certificado cubierto, nos conocemos desde hace mucho tiempo, nos presentó esta idea y a mí realmente me encanta. Esto es un proyecto de futuro, ¿vale? Es un proyecto importante de futuro. Tenemos que trabajar juntos en ello para sacarlo adelante. España está comprando continuamente emisiones de CO2 a terceros países, cambiándola por combustible, por cebada, a países que no están industrializados, que no consiguen esas emisiones, y al final el agricultor español no está beneficiando de eso. Tenemos que intentar por esa vía beneficiarnos y por otra vía tener unos documentos, que son estos créditos de carbono, que justifiquen nuestras emisiones de CO2 de determinada manera, ¿vale? Que no es broma, esto va a llegar sí o sí, se va a hacer un balance de emisiones y de captaciones y tendréis que cumplir. En principio estaba estipulado esto, creo que para el 2027, una regulación neutra de CO2, quiere decir que teníais que captar, absorber el mismo CO2 que os emitís, ¿vale? Para cumplir esa normativa, y a partir de ahí tenéis que fijar más CO2 del que se emite. Que os den esos documentos. Sin más dilación, nos presento a José Alfonso Mantas, también es ingeniero agrónomo, director general de Agronón, de la empresa cuyo programa de carbono llevamos en exclusiva en Castilla y León y el resto del mundo, y aprovechando la sinergia que tenemos con el producto de MC Bio, que también nos funciona en Castilla y León en herbáceos, y ahora mismo estamos introduciendo en olivar, también en viñedo, en cultivos leñosos, con unos resultados muy atrayentes hacia nuestros clientes, en cuanto a, sobre todo, biofertilizantes, MC Biog, BCAS, reguladores y tal, y en el tema de viñedos, con productos de tal la línea, quizás más puntuales, que ayudan mucho a la producción de una uva de calidad, ¿vale? Allí en la zona de la Ribera del Duero, pues, el vino lo que hace el olivo, ¿vale? Entonces, se defiende bastante bien. Sin más dilación, José Alfonso, cuando puedas, pues impartes nuestro, y a poder ser posible en español. Es que en inglés viste más. Es que en inglés viste más. No, me acabo de dar cuenta ahora mismo, es la única diapositiva que tiene. Me parece que tiene un cacho en inglés. Pero César es terrible, es así. No baja la guardia en ningún momento. No baja la guardia en ningún momento. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Yo me llamo José Alfonso Mantas. Aunque me dedico a las cosas estas, pero a mí realmente lo que me gusta es el olivo. Y he vivido, soy de aquí al lado, soy de un pueblito de aquí al lado, Torreblasco Pedro, aunque vivo ahora entre Sevilla y Málaga. Y bueno, mi idea era presentarles nuestro programa de proyectos de gestión de créditos de carbono. Nuestro agente para Castilla y León también es Oleokelsa, y es a través de Oleokelsa que tienen una colaboración con MC Bio. Nuestro programa hoy está adaptado exclusivamente para cereales, no solo cereales, pero para no leñosos, vamos a dejarlo así, ¿vale? Sin embargo, estamos preparando el proyecto para que en breve, probablemente para el próximo año, ya estará disponible también para leñosos. Así que entiendan que lo que les voy a comentar fundamentalmente está dirigido a cultivos herbáceos, o no sé, es que en inglés dicen arables, pero en español arables todo, así que tiene que ser un poco así, para cultivos de rotación, vamos, que no sean perennes. Nuestra empresa Agronón es una empresa fundada por agricultores. El chico que ven ahí en medio, que tiene 28 años me parece ahora, es el dueño y director de la empresa. Nuestra empresa empezó con el desarrollo de lo que hoy va a ser o está siendo un cuaderno digital,
empezaron a comercializar ese cuaderno digital en Estonia y tuvo una buena acogida en Estonia y ahora se comercializa en otros países, en Polonia, en Lituania, no sé exactamente en cuántos, pero bueno, se comercializa allí. Una vez que se implantó el cuaderno digital, surgió la posibilidad de gestionar también, generar y gestionar créditos de carbono. Así que los pilares de la empresa en este momento son el sistema de software el Farm Manager Software, te lo digo especialmente para César, que le gusta el inglés mucho, el sistema digital los servicios de consultoría. Hay agricultores que reciben consultoría con los datos que tienen, dijéramos que se hace una evaluación de cuál sería el mejor momento de siembra, de qué tipo de especies, qué variedades, etcétera. Y por otro lado, pues el proyecto en sí, lo que son el secuestro de carbono. Más o menos esos son los países donde estamos trabajando. También trabajamos en África. Me parece que en total somos 15 países. Y dentro del software de gestión de créditos de carbono hay alrededor de unas 2.000 hectáreas con 3.000 agricultores en 15 países. Aquí en España tenemos contratadas en torno a 100.000 hectáreas, más o menos, 100 y algunas, muy poco, 106 o 107.000 hectáreas. Aquí no comercializamos el software, o sea que solamente trabajamos con el tema de los créditos de carbono. La razón por la que se empezó a gestionar el proyecto de créditos de carbono, como explicaba antes César, es la situación actual en la que hay una obligación para algunas empresas, dijéramos, para hacer compensación de sus emisiones, y otras empresas que aunque no tienen esa obligación, pero dijéramos que reciben una presión fuerte por parte del mercado para que empiecen a reducir sus emisiones. ¿Qué es el programa de créditos de carbono? ¿Qué es un crédito de carbono realmente? Un crédito de carbono es el equivalente al secuestro de 1 tonelada de CO2 o gases de efecto invernadero. Se ha tomado el CO2 como el gas de referencia para computar el crédito de carbono. Sin embargo, como ustedes saben, pues está el metano, el óxido nitroso, hay otros gases que tienen el mismo efecto invernadero. Dijéramos que una vez que existe el crédito de carbono, las empresas tienen la posibilidad de hacer compensaciones comprando créditos de carbono. Esto quiere decir que tienen derecho a contaminar más, como decimos normalmente. No es que tengan derecho a contaminar más, sino que como tienen la obligación, los que tienen la obligación de compensar sus emisiones, compran en el mercado a los que han podido desarrollar o generar esos créditos de carbono. Y esos generadores de créditos de carbono, hoy por hoy, son exclusivamente los agricultores. Las plantas son no solo, pero hay algunas bacterias y otras que pueden absorber CO2, utilizar CO2 en su metabolismo, pero las plantas, como ustedes de sobra saben, usan la función clorofílica, y esa función clorofílica, además de la energía, el agua y los nutrientes, necesita sí o sí CO2 para su desarrollo. Entonces, los principales secuestros de CO2 se hacen a través de las plantas. Hay otras iniciativas para secuestrar carbono: la producción de biochar, la fertilización en océano, la captura directa del aire. Hay algunas empresas que están desarrollando un tipo de maquinaria para conseguir filtrar el aire y retener el CO2 y otros gases de efecto invernadero. Pero nuestro proyecto, el proyecto de Iagronom, está basado en la forestación y reforestación. Les digo que en breve saldrá el tema de los leñosos, y lo que es el cultivo de carbono propiamente, que es el secuestro de carbono en cultivos de rotación. ¿Cuál es el ecosistema? ¿Cómo está basado la gestión de los créditos de carbono? Pues, en primer lugar, efectivamente, están los productores, los agricultores, que son los que pueden, mediante la firma de un contrato, adherirse al proyecto de créditos de carbono. La empresa que ha desarrollado el proyecto, en este caso Iagronom, basándose en la tecnología de otras empresas, que son los certificadores, en este caso la empresa Berra,
y luego hay unos brokers que son los que comercializan los créditos de carbono. Eso parece muy complejo, pero realmente es sencillo. Se secuestra el carbono mediante con un programa que se basa en una metodología y se comercializan los créditos de carbono, sin más. ¿Quiénes son los que compran los créditos de carbono? Porque se producen créditos de carbono para que alguien los compre. Y los compran las empresas del sector primario. Hasta ahora. No tardando mucho, César ha comentado, para el 2027, muy probablemente los agricultores tendrán también que compensar sus emisiones. Yo no soy el que lo decide, siento ser el transmisor de la noticia, pero que parece ser que para la implementación de la nueva PAC será obligatorio que los agricultores hagan también una contabilidad de emisiones. ¿Buscando qué? Pues buscando la neutralidad. Es decir, que el agricultor tendrá, ahora mismo son las empresas. Seguro que han visto un anuncio de una cervecera que se llama Ámbar, que es de Zaragoza, que vende algo, una cerveza supuestamente, que es 000. Se me ha olvidado que lo están grabando, no puedo meterme con ellos. Pero bueno, hay una cerveza que le llaman 000, 0 azúcar, 0 alcohol y 0 emisiones de CO2. Con lo cual, para ellos poder poner en la etiqueta 0 emisiones de CO2, tienen que, por un lado, medir sus emisiones y luego compensarlas. ¿Compensarlas cómo? Comprando créditos de carbono. Si emiten 1000 toneladas, pues compran 1000 créditos de carbono y pueden decir que su cerveza es neutra en CO2. Eso ya lo hacen más empresas. Nosotros estamos en conversaciones con otras empresas, unas de maltería, otras de producción de carne, otras de producción de leche, que poco a poco, como decíamos antes, por la presión que reciben del sector de los consumidores, que somos nosotros, y están preveyendo que van a recibir también la presión de las autoridades, pues están poniendo en marcha sus departamentos de sostenibilidad, conocer sus emisiones y empezar a compensarlas. ¿Cómo se producen los créditos de carbono? Pues mediante la agricultura regenerativa o la agricultura de conservación. La única forma que hay de hacer que el CO2 que las plantas fijan, haciendo su función clorofílica, se quede en el suelo es dejando de labrar. Lo que hace que vuelva a emitir el CO2 es labrar. Cuando labramos, sobre todo cuando labramos profundamente y utilizamos vertederas, utilizamos chisel profundos y eso, lo que sucede es que metemos oxígeno en el suelo y al meter oxígeno en el suelo hacemos que parte de la materia orgánica se mineralice y vuelva a haber una emisión de CO2. Por eso la idea la forma de secuestrar el carbono, que es lo que llamamos, es dejando de labrar o labrando lo menos posible. Hay algunos otros parámetros que después les comento. Y Agronom es el que desarrolla el proyecto y efectivamente proporciona un plan de acción personalizado a los agricultores para que los agricultores sepan cómo actuar. ¿Quién certifica? Esto, para que tenga valía en el mercado, tiene que haber una empresa que lo certifique. No vale con que nosotros nos pongamos de acuerdo y nosotros digamos que hemos secuestrado no sé cuánto, porque para que la empresa que lo va a comprar se crea que eso ha sido verdad, tiene que haber una empresa que lo certifique detrás. Y en este caso las empresas, hay algunas más, pero las más importantes pues las tienen ahí: Verra, Gold Standard, Natural Capital Partners, etc. Nosotros trabajamos con Verra. ¿Por qué trabajamos con Verra? Verra es la empresa que más proyectos de créditos de carbono en el mercado voluntario tiene en el mundo, y los créditos más valorados en el mercado son los de Verra. Después hay otra empresa más, que es la que lo vende, se llama, en el caso nuestro con la que trabajamos es con South Pole, y es una plataforma suiza que es la que comercializa los créditos de carbono. ¿Y por qué usamos una plataforma? ¿Por qué usamos unos vendedores, unos brokers para hacer la venta? Pues por la misma razón que existen los brokers de todo, de cereales, de acciones, de cualquier cosa, porque son los que conocen quién compra y quién vende, y pone de acuerdo a los que compran y los que venden. Evidentemente,
no lo hacen por amor al arte, ellos no son una ONG, pero bueno, son necesarios. ¿Qué es un certificador? Como les decía, el certificador es la empresa que verifica el proceso, el proyecto que estamos haciendo. Tienen que ser certificadores independientes de la propia empresa que monta el proyecto para que el crédito que se va a certificar al final tenga valía. Para que tenga valor debe haber alguien que lo certifique. En este caso, la empresa que tiene los estándares más altos es Verra, y por eso es por la que colaboramos con ellos. Porque además South Pole nos garantiza un precio mínimo de los créditos de carbono generados de 30 euros porque trabajamos con Verra. Bueno, eso es lo mismo que estaba diciendo antes, que para que tenga el valor más alto, Verra es la que tiene los requisitos más importantes. Y algunos de los requisitos importantes y que nos suele dar, dolor de cabeza, es la adicionalidad. La adicionalidad es, el agricultor tiene que implementar algunas prácticas distintas de las que venía haciendo para que el carbono que se secuestra se considere extra. Es decir, que no haría esas prácticas si no fuese porque recibe una compensación por los créditos de carbono. Esa es la adicionalidad. Hay algunos más, pero no les quiero entretener con eso, pues que la parcela debe haber sido, no debe haber sido un ecosistema nativo anteriormente, debe llevar más de 10 años en producción, en fin, hay alguna serie de parámetros necesarios también, y requisitos, mejor dicho que parámetros, requisitos, para que forme parte. Se miden otra serie de parámetros, por ejemplo, el tipo de fertilizantes que se utiliza, el agua de riego, el manejo de los residuos. Hay una serie de parámetros adicionales que, si bien no aportan adicionalidad inicial, sí que computan a la hora de secuestrar más o menos carbono. Los cambios de prácticas en cultivos arables, que estábamos hablando antes, en cultivos de rotación, que se contemplan para el programa de iAgronom, es la cobertura vegetal, la reducción del arboreo, la retención de residuos y el tipo de fertilización, si se utiliza fertilización inorgánica u orgánica, y la cantidad de nitrógeno que se aporta. Si hay una reducción del 5 o más % de nitrógeno, se considera que es favorece el secuestro de carbono. Estamos trabajando en otros proyectos. Bueno, el Undersow ese dudo que en algún momento se implemente en España, quizás alguien muy avezado lo haga, pero en principio no será fácil. Sin embargo, el agroforestry que hablábamos antes y las tierras y el pastoreo sí que es algo que se va a implementar relativamente rápido para poder sacarlo también al mercado. Bueno, las razones, espera, que le he dado al revés. Las razones por las que participar en un proyecto de secuestro de carbono o hacer agricultura de conservación pues son bastante obvias, las sufrimos, mejor dicho, constantemente. Las sequías que tenemos en años seguidos, la falta, el deterioro de los suelos, etcétera, etcétera. No sé exactamente cuánto se puede evaluar que es provocado por nosotros, pero bueno, una parte es provocado por nosotros, y la manera de que cada vez eso suceda con menos frecuencia es eliminar parte de los gases de efecto invernadero de la atmósfera para aminorar por lo menos esos problemas. Y como decía antes, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos haciendo agricultura de conservación. Ya hay más de 1000 agricultores dentro de nuestro programa de créditos de carbono, 3000 dentro de, o compran 2 millones, perdón, 3.000, 2 millones de hectáreas, 1.000 agricultores, 1.500 agricultores dentro del programa, y de esos 1.000 están sujetos a nuestro programa de créditos de carbono. Fundamentalmente, bueno, eso ya se lo he contado. ¿Por qué el programa? ¿Cómo funciona nuestro programa? ¿Qué recibe el agricultor a cambio? Aparte de un apoyo agronómico único en el programa de pruebas de campo, es un programa con alta calidad, con transparencia y con una recopilación, dice sencilla de datos, pero bueno, es regular de sencilla la recopilación de los datos. La transparencia es ¿por qué? Porque el agricultor tiene acceso
a una plataforma donde puede ver cada modificación que hace en cada uno de los cultivos, qué es lo que le aporta, qué aporta en cuanto a secuestro de carbono y hoy por hoy pues en cuanto se están comercializando. Les he dicho antes que South Pole garantiza un precio mínimo de 30 euros por los créditos de carbono de Berra, pero la verdad es que hoy se están vendiendo entre 35 y 40 euros los créditos ahora mismo. También es verdad que no el 100% es para el agricultor, solamente el 72%. Bueno, solamente. El 72% del valor es para el agricultor y el resto es pues, bueno, para ese ecosistema que les he presentado al principio, el verificador, el certificador, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, los campos que son aptos es menos importante. ¿Cómo funciona, cómo se incorpora el agricultor a nuestro programa de créditos de carbono? Inicialmente se hace una consulta, tenemos un pequeño software que se llama estimador de secuestro, en el que el agricultor mete los datos de la dimensión de sus parcelas aproximadamente y cuáles son las prácticas que va a cambiar. Pues imaginar un agricultor que tiene 100 hectáreas, siembra 50 de girasol y 50 de trigo. Mete 50 hectáreas de trigo, actualmente lo hace en agricultura convencional, lo va a hacer en mínimo laboreo y el programa le va a decir cuánto estima que se va a secuestrar. Y con el girasol lo mismo. Entonces puede ver en aquella diapositiva que les he puesto antes, aquí, el agricultor puede ver que con esos cambios que hace, cuánto le va a reportar. Y decidimos entre todos si es interesante, porque el agricultor, como habrán visto, de momento no les he dicho que tiene que poner nada. No pone nada, no paga nada por entrar al proyecto, recibe cuando se generen los créditos, el 72% de los créditos, pero el negocio tiene que ser negocio para todo el mundo. Si en vez de secuestrar entre 0,8 un crédito por hectárea y año, va a cambiar una práctica que solamente aporta 0,2 créditos, pues con 0,2 créditos no es negocio ni para él ni para nosotros, con lo cual no tendría el pase para poder firmar el contrato, que es el siguiente paso. Se firma un contrato por 10 años de obligado cumplimiento en periodos de 5 años. Bloques de 5 años es el tiempo que el agricultor está obligado, ya que una vez que lo firma, a mantenerse en el proyecto. Si antes de ese tiempo decide abandonar el proyecto, pues tiene que devolver lo que haya recibido por los créditos de carbono que se han ido comercializando. Se firma un contrato por 10 años, en periodos de 5 años, en bloques de 5 años. ¿Qué tiene que hacer el agricultor? Una vez que firma el contrato, aporta sus parcelas PAC para que nuestro departamento de datos le dé de alta en el sistema y después tiene que rellenar la información del año en curso y 3 años atrás. ¿Por qué 3 años atrás? Porque necesitamos comprobar fehacientemente si tiene esa adicionalidad que les he hablado antes o no, porque Berra va a comprobar si realmente hay adicionalidad o no para poder generar esos créditos de carbono. Pues una vez que se ha recopilado la información, se han puesto en marcha las prácticas, se han implementado las nuevas prácticas de mínimo laboreo, siembra directa, reducción de cantidad de nitrógeno, de dejar parte de los residuos vegetales de la paja, para que nos entendamos, dejar parte del rastrojo en el suelo, picar los restos de poda, en este caso podría ser en el tema de los leñosos, hay una emisión de los créditos y al final de cada temporada, no cada año regular, sino cada temporada, pues depende, a lo mejor es en julio o en septiembre, depende de cada uno de los cultivos, hay una emisión de créditos. Cuando se miden los créditos, el agricultor tiene la potestad de quedarse con su parte de los créditos y comercializarlos él mismo si es que quisiera, o pedirle a la empresa que los comercialice en su nombre y le dé su parte, el 72%. Del 100% de los créditos, el 72%. Y eso pasa año a año. A partir de la finalización de cada uno de los bloques de 5 años, si el agricultor no quiere seguir, pues no sigue, no pasa nada. Se cambia de empresa o no se cambia o lo deja, por la razón que sea.
Y me parece que esa era la última. Bueno, compromiso de implementar las prácticas, sí. Cobertura vegetal. Lo importante, yo se lo he contado. Si tienen algunas preguntas, pues si puedo, se las respondo. Yo quisiera que de alguna manera intentara poner cuál sería, por ejemplo, en un futuro próximo, o sea, el mundo leñoso, concretamente en el olivar, según tú, por ejemplo, ¿qué es lo que haría, o sea, cuál sería el modelo de cultivo o qué laboreo se debería realizar para que en un olivar se obtuviese, se secuestrara el mayor número de créditos de carbono? Bueno, en principio la práctica que tenemos identificada que se podría implementar para recibir esa adicionalidad de la que le hablaba antes es sembrar una cubierta vegetal. Poner una cubierta vegetal sembrada. ¿Por qué sembrada? Porque la hierba nace sola. Las malas hierbas que le llamamos nosotros, los jaramagos, las margaritas, etcétera, nacen espontáneamente, con lo cual no sirve como adicional porque el agricultor no hace nada proactivamente para que nazcan, nacen por sí mismas. Entonces eso no se puede considerar adicional. Para que sea adicional tendría que sembrarla. Y una vez que la siembra, pues en función del tipo de especies que ponga en el suelo, si pone ryegrass, por poner uno, si pone ryegrass o festucas o tal, secuestra menos que si pone leguminosas. Si pone, qué sé yo, el pipirigallo que gusta mucho a César allí arriba, o guisantes, o alfalfa, o lo que sea. Y depende de la proporción de una cosa u otra, pues secuestra más o secuestra menos. Depende de la anchura de la cubierta. Aquí en Jaén, que la mayoría o muchos de los olivares son a 10 por 10, supuestamente pues la obligación de la PAC es el 40%, pero bueno, eso es el mínimo. No es lo mismo que pongas el 40% que si hacemos un cálculo, si el olivo tiene una copa de, no sé, 6 metros, por poner un número, 6 metros menos 10 te quedan 4, el 40% de 4 es 1,6, pues en vez de dejar 1,6 dejas 3,5, pues secuestra más carbono que si solamente dejas una franjita pequeña. Entonces, eso fundamentalmente. Y luego, la otra práctica que también aporta sería el picado de los restos vegetales, de la poda, el picado de la poda. Si la cortas y te la llevas, pues aporta menos. De hecho, sería negativo en este caso, porque estás sacando parte del secuestro fuera. Parte del secuestro estás sacando fuera. Entonces, si la aportas en el suelo, tendría más secuestro que si no la aportas. Hace unos 2 años, me parece, o 3, hubo un ensayo hecho en Córdoba con la Universidad de Córdoba y Todo Olivo. Perdóname, sé que son vuestra competencia, pero lo hicieron ellos. Hicieron un estudio en olivos a 1000 árboles por hectárea, más o menos, en superintensivo, con el máximo de cubierta posible, y secuestraban 3,7 créditos por hectárea y año. Eso está publicado para que quiera consultarlo. En un olivar tradicional a 10 por 10, con 2 metros de cubierta, pues quizás se puedan secuestrar 1,5, algo así. Depende también de los años, como sabéis, bueno, lo sabéis perfectamente, los años que llueve más, la hierba o la cubierta vegetal crece más que si no los años que no llueve. Si llueve más tarde y la cubierta está durante más tiempo en el suelo, pues secuestra más carbono que si deja de llover en abril y no vuelve a llover hasta septiembre. Lo que he dicho antes de sembrar la cubierta, no es necesario sembrarla todos los años. Es decir, puedes utilizar especies perennes o semiperennes, plurianuales, normalmente se diría, especies plurianuales que se puedan mantener 3, 4 o 5 años en el suelo. Una vez más, depende. Si llueve mucho o los años son más lluviosos, pues es más fácil de mantener que si no. Más preguntas, dígame. El brote de esa cubierta sembrada se puede reventar. Claro. De acuerdo con los datos. Claro. Se trata de dejar la semilla ahí, ¿no? Sí, se trata de dejar los restos ahí. Lo suyo sería uno de los desbroces hacerlos a última hora cuando ya esté la semilla ahí para poder
volver a resembrarlo, volver a sembrarlo. Dígame. Yo en mi caso, vamos, yo tengo toda la explotación, tengo olivar de rego y bueno, lo hemos pasado todo en ecológico. Toda la explotación la hemos pasado en ecológico. Yo no tengo, vamos, no siembro porque tengo suficiente hierba allí y además una hierba que es la amago, que con ello, vamos, por mi cuenta yo he ido experimentando, tenía problemas de vertiginio y con la cubierta vegetal de Caramago Biofumigación. he conseguido pues, Reducir la... tener ahora mismo baja cero, y tener ciento y pico todos los años. Y bueno, yo la situación mía, yo quisiera saber más o menos qué créditos me podrían, porque yo dejo cubierta total. Si no siembra la cubierta, nada. Si usted no siembra la cubierta, nada. No. Para que pueda incorporarse en el proyecto tiene que sembrar una cubierta vegetal sembrada. Pero puede sembrar algunos productos que son crucíferas y le ayudan a la reducción de las bajas también. Hace, no me acuerdo, pero unos pocos ya, 10, 12 años, 15 años, algo así, yo hice un par de experiencias con carinata. Carinata, la famosa carinata, es una crucífera que se pone bastante más grande que el jaramago. Bueno, el jaramago, si te descuidas, también se pone grande, desde luego. Pero que la carinata esta también tiene bastantes glucosinolatos, que está seleccionada para que tenga glucosinolato, que es la molécula que produce la biofumigación en el suelo para controlar los hongos en este caso. Bueno, los hongos y no solo los hongos, pero los hongos, y quizás le podría valer. Un olivar, como le he dicho antes, un olivar en intensivo, en superintensivo, intensivo, no hay mucha diferencia. Bien gestionado, con una cubierta vegetal sembrada, pues podría secuestrar entre 2 y 2,5 créditos por hectárea y año, que multiplicado por 40 euros, más o menos que están los créditos ahora, y por el 72%, pues ahí están los números. No sé exactamente cuánto sale, pero... Y por el mero hecho también de quitar, porque yo antes extraía el agua con un grupo de electrógenos, ahora ya tengo todo, en todas las dos que tengo placa solar. ¿Eso ayuda a hacer? En nuestro programa no, pero en el suyo de usted sí. Quiero decir, según lo que se está publicando, parece que en la próxima PAC el agricultor tendrá que ser neutro en emisiones. Entonces, si usted ya es neutro, pues una parte, o ayuda a la neutralidad, pues esa parte. En nuestro programa, que utilice energía eléctrica, combustible o placas, de momento no aporta. De momento, quizás más adelante pueda variar y sí. Pero yo creo que se contradice, vamos, este proyecto contra, digamos, con el tema ecológico, porque están apostando por dejar lo que es la flora natural. ¿Por qué? Porque la flora natural atrae a los insectos, los pájaros, digamos, es lo que va a equilibrar, digamos, la naturaleza. Bueno, yo estoy de acuerdo con usted en parte. Es decir, no es que vaya en contra del ecológico, porque usted puede utilizar otras mezclas. Hay empresas que están apostando por mezclas biodiversas que tienen una complejidad importante o distintas composiciones de especies que atraen más las abejas, por ejemplo, las abejas, los insectos beneficiosos en general, que las plantas espontáneas. Yo no quiero entrar en ese debate. Yo no sé si es... Sí, vale. claro, a ver, si yo lo he dicho un par de veces porque sabía que sé que vosotros lo comercializáis. El proyecto que tenéis, precisamente, porque bueno, quería un poco acabar y comentarlo, porque claro, nuestra relación aquí, al final os traemos cosas interesantes para aquí, pero para que veáis también que nuestra línea, siempre en todo lo que nosotros trabajamos, en CNC Bio, al final siempre el crecimiento de la masa foliar, que es fundamental con lo que hacéis, y nosotros, que lo tenéis ahí, tenemos la gama de lo que es la cubierta vegetal, que es lo que es la gama Coverland y Cover Slope. O sea, son unos combos de semillas que a nivel nacional lo tenemos dividido en por distintas zonas. Entonces, el combo de semillas para, por ejemplo, Jaén y Córdoba es bastante similar, que se utiliza una serie de semillería que es autóctona. Con lo cual, como bien dice, como es una acción que realiza durante, o sea, en un año y al siguiente año la mitad de la mitad de la dosis,
diciembre, la mitad de dosis, prácticamente la cubierta vegetal ya la tiene consolidada. Muchas ventajas que tiene con respecto a eso. Primero, estamos hablando de una semillería que ya sabemos que funciona en vuestro terreno, o aporta, tiene un control de la mala hierba extraordinario, con lo cual ganamos mucho en eso. Y luego también para nosotros es muy, vamos con el tema de la cubierta vegetal mucho a la calidad, a lo que es la influencia en las características organolépticas de la aceituna, que influyen en eso. O sea, quiere decir que eso ya lo tenemos hecho, que lo tenéis, que aquí solamente tenéis puesto el nombre, pero vuestro distribuidor más cercano os puede mandar información, tenemos información de y dónde viene cada una de las semillas de la que está formada el combo, ¿vale? Incluso aquí en el stand, si queréis, podéis ver las semillas que son, ¿vale? Tenemos unas más específicas de ladera y otras de lo que es lo que es entre el camino de, vamos, los ruedos. Los ruedos no, las camadas, efectivamente. Ah, las ¿vale? camadas. Si me permite una cosita que quería comentar, como el procedimiento al principio, yo cuando lo escuché la primera vez, parece en el papel y tal complicado, quiero que entendáis un poco lo que es el protocolo, ¿vale? El protocolo, porque como bien ha dicho, ahora mismo no existe el crédito para leñoso, pero posiblemente va a ser inminente. Yo siempre digo que la agilidad está en eso. Lo primero que habéis hecho hoy es informar para saber qué va, pero que sepáis que al final es que con un par de cambios, ¿vale? O unas prácticas que ellos os indican cuáles son, se va a conseguir un ingreso por hectárea con el que no contabais, ¿vale? Por hacer prácticamente cosas que hacéis a diario, ¿vale? Entonces el protocolo que seguimos es, siempre tenéis un enlace que es vuestro distribuidor, para conseguir más información. Tenemos la suerte de que César, con los clientes que ya en el norte lo han hecho, que ya el año pasado recibieron su primer cheque, realmente es nuestro enlace directo para ayudaros y llevaros de la mano en lo que es el papeleo, que es un rollo para todos. Entonces os dice esto, esto y esto, ¿vale? O sea, os llevan de la mano para conseguir entrar en el procedimiento. Y él, que lo dirige de alguna manera, porque tú has visto que la gente que ha entrado al final parece que es muy complicado, pero es muy sencillo, ¿vale? Es muy sencillo. Solamente es tomar la decisión, yo quiero hacer esto porque en definitiva, antes o después nos van a obligar a tenerlo. Entonces, el que primero da dos veces. Y ahora que tiene de alguna manera un valor económico importante, cuando esto se masifique, todo bajará. ¿Me entendéis? Entonces, la primera parte que habéis informado, la segunda, tenéis mi tarjeta, ¿vale? Y la de vuestros distribuidores, para que no perdáis la oportunidad de que alguien os dirija en el proyecto, ¿vale? Y dejaros llevar con eso y con lo que nosotros podamos aportaros en nuestra labor, en el abono, en la producción, en el suelo, en las cubiertas, ¿de acuerdo? Esto no sea un mundo. Al final yo creo que Esto es más fácil que hacer la matrícula de un chiquillo del colegio. Cuando nosotros vimos esto hace ya 2 años, ya lo vimos 2 años, claro, lo vimos una cosa interesante para por lo menos plasmarlo, porque realmente era el prototipo de un agricultor de Mecevío, o sea, de lo que nosotros le proponemos que haga y de la manera. Entonces, bueno, pues mira, si encima va a ser esto que le ayuda, pues mucho mejor. Habrá gente que lógicamente tiene su manera de trabajar y su manera de llevar olivar y por mucha ayuda que le den no lo va a querer cambiar, eso sí. Pero bueno, en definitiva al final lo que Rosel está comentando, a todos nos están llevando ya un poco hacia ahí. Entonces vamos a aprovecharnos ya de esto lo antes posible. Si es que al final esto no tiene más atrás. Nosotros, por ejemplo, los que nos dedicamos a la zona de secano, o sea, el cultivo de cereales, nos podríamos beneficiar perfectamente de... Perfectamente. ¿Ya? Eso sí está ya. El secano, pues entras en el proyecto, lo mismo que os he explicado antes, el que tenga secano tiene que saber que tiene que cambiar sus prácticas, de pasar de agricultura convencional a mínimo laboreo o no laboreo. Mínimo laboreo es cualquier cosa que no implique voltear el suelo, ¿vale? Porque todo el mundo luego pregunta, bueno, pero ¿qué es mínimo laboreo? 2 pases, 3 pases, 1 pase, 18 pases, da igual.
el número de pases que des, mientras que no implique voltear el suelo. Utilizar la vertedera, vaya, para que nos entendamos. No, no, aquí no hay baremo. Aquí, si volteas, no puedes entrar en el proyecto. Voltees 20 centímetros. Voltees 20 centímetros. ¿En siembra directa? No, no está volteando. Cultivador no voltea, lo único que voltea es la vertedera. Árbol vertical. Bueno, creo que lo he dicho claro, ¿no? Lo único que no se puede utilizar es la vertedera. De la zona que habla allí es cultivado vertedera. Vertedera significa volteo o cultivado. Pues si utiliza vertedera, Nosotros ya no utilizamos vertedera. no puede entrar en el proyecto. Nada más que cultivador, nada más. Puedes hacer una labor todo lo profunda que quieras, puedes meter un ripper a 3 metros o 2 metros y medio, pero eso no se considera volteo. El volteo es únicamente... Mire usted, yo no pongo las normas las ha puesto Berra. ¿A usted le parece raro? A mí también, pero que las normas no las pongo yo. Entonces ellos dicen, todo lo que no sea voltear el suelo se considera mínimo laboreo. Vale, ya acabada la discusión. Entonces, si usted, ¿de qué zona eres tú, perdona? Nosotros somos de la zona de La Serena. De la zona de La Serena, en Badajoz. En Badajoz. El tema del cereal que conoce un poco más. Sí, me suena, creo que me suena. Lo que más me suena es el queso de La Serena. Vaya hombre. Dile lo bueno que es. Vaya hombre. Es una oveja puro de libre. Joder, ya te digo yo que sí es Mínimo bueno. laboreo o siembra directa. Mínimo laboreo, entre comillas, dentro de lo que se llama labor vertical, no voltear. Lo que busca Berra, que no lo busca Berra. A Berra, lo que fueron nosotros, a Berra se lo han impuesto. Tienen los políticos, que no saben lo que es. Pero bueno, tenemos que cumplir esos parámetros para ser buenos. Hay que cumplirlo sí o sí. No lo ponemos por casualidad. A la superficie de Berra no decimos que lo que es una labor vertical. ¿Qué buscamos? Que esto se vigila en su mayor parte por protección. El satélite tiene que ver que el terreno está cubierto. ¿Vale? No tiene que ver un terreno volteo de vertedera que se vea tierra, no. Tiene que ver restos de cosecha, bajas, hierbas, cobertura vegetal, Tiene bastante lógica. Es decir, sería mejor dar menos pasadas, cuantas menos mejor, porque se secuestra menos cuantas más des, por más que sea mínimo laboreo, porque el satélite identifica cada vez que tú entras al suelo y mueves el suelo, porque hay emisión de calor y van a tomar la referencia de que tú lo has movido. Y además tú tienes la obligación, según el contrato, de declararlo. Evidentemente no se emite lo mismo si metes una vertedera a 60 centímetros que si pasas un chisel o un cultivador a 15. Es de cajón, de madera de pino. Pero quiero decir... Una vez emites menos que si pasas 5. Correcto. O sea, lo importante en el caso de la rotación de cereales con girasol o con cualquier otro cultivo, lo importante es laborear cuanto menos mejor, no hacer vertedera, por supuesto, y dejar cuantos más restos vegetales en el suelo mejor. Es decir, si te llevas el 100% de la paja y ahora dejas el 40% de la paja, pues secuestras más carbono porque aumentas... O sea, el secuestro de carbono se mide haciendo la diferencia de concentración de materia orgánica y densidad aparente del suelo del año que empieza con el año quinto y con el año 10º. Por eso la obligatoriedad es permanecer durante 5 años por lo menos, porque Berra realmente hace una emisión general de créditos al 5.º año. Pero, como nadie de vosotros probablemente, perdonad que os tutee porque tenemos más o menos casi toda la misma edad. Bueno, no tú, no, efectivamente. Pero bueno, yo estaba hablando con ellos. Como será difícil que el agricultor se mantenga en el proyecto si no recibe compensaciones frecuentemente, vamos a poner anualmente, ¿qué pasa? Que tenemos un estimador, hacemos una estimación. Tenemos un algoritmo que Berra ha aprobado, que es el que hace un modelo, realmente se llama un modelo. Y entonces, con los datos que vosotros le vais a meter al modelo, pues lo vais a meter, pues he sembrado trigo el día 12 de octubre. He puesto 200 kilos de 824-8 y luego en el no sé qué he puesto una cobertera de tal y luego he hecho no sé qué y he cosechado y he tenido 6.200 kilos, ojalá, los que sean. Y he dejado la mitad de la paja o el 80% de la paja. Entonces, con esa información que tú das, te va a hacer esa estimación que habéis visto antes aquí, que decía, pues secuestras 0,98 créditos.
Pero claro, eso se tiene que mantener durante 5 años ¿para qué? Porque luego tenemos que hacer un muestreo el año 0 y un muestreo el año 5. Y ahí, ¿qué hacemos? Realmente comprobamos si nos hemos equivocado mucho o no. A vosotros no os influye. Lo que habéis cobrado, lo habéis cobrado y ya está. Pero luego hay una corrección de los créditos reales, de la emisión general de créditos, por parte de Verra, porque tiene que hacer una comprobación real. No vale con que hagamos una estimación. Con los datos que vamos obteniendo año a año, ¿qué pasa? Que vamos ajustando el modelo más y más, pues hemos sido muy prudentes o hemos sido muy imprudentes, o sea como sea, entonces el modelo se va ajustando más a la realidad. Bueno, pues Aquí, por ejemplo, que nos obligan a hacer el Rotación. cambio de cultivo, el cultivo rotativo que le llaman, Ajá. donde siembra la cebada tienes que sembrar trigo, donde siembra el trigo tienes que sembrar avena, y eso es lo que Sí, sí, cultivo rotativo. Girasol no sembráis. No, nosotros girasol no. Ajá. Cebada, trigo y avena. Vale, El barbecho no perfecto. No, claro, si no hay cultivo no se fija CO2. ¿Y el pocillo también entra? Si lo dejas de pocillo, digamos? No entra. El barbecho es pocillo. Lo que es No, el pocillo es no tocar el suelo. Eso es. Pero el barbecho es, digamos, el barbecho sí. No, barbecho verde. No. A ver, si no hay un cultivo establecido, lo que él llama barbecho, en Castilla, el barbecho es lo que no labra, el pocillo que decís vosotros. No, es pocillo. Ya, pues... El barbecho verde se llama allí. Verde o azul, que el barbecho es que... Eso es. Lo que os he dicho antes, claro, que el terreno esté cubierto, ¿vale? Esté cubierto de mala tierra, de paja, de cobertura vegetal, de resto, de cosecha, esté cubierto, que no vea la tierra desnuda. una finca dedicada exclusivamente al ganado. ¿Perdona? Una finca que se dedica exclusivamente al ganado, que no es una moneda, el ganado, y ovejas, y ovillos. No. Tiene que ser tierra arable. No entra de ¿Está declarado de tierra arable? Es que hay fincas que normalmente se hace por partes, o sea, normalmente son 3 partes en cada finca, Tienes que tener y se va rotando. Un cerco, una cerca. barbecho, siembra Siembra y pocillo, que es donde el ganado entra a comer. Pero es tierra arable, cobra paz. Sí, claro. Creo que sí, creo que puede valer. Lo tenemos que... pero eso va a estar para el 20... Una pradera sembrada, Porra. ¿vale? Puede ser que una pradera. Eso va a estar para el 25. Eso Para lo el... digo porque la pradera permanente hay zonas que Tiene que ser tierra arable. Mira, eso va a entrar... Sí, con derecho a paz, sí. Eso va a entrar en este apartado, mira. Pastoreo mejorado, ¿vale? Pastizales temporales que tengan menos de 5 años o pastizales permanentes, Y esto va a empezar a funcionar a partir del año que viene. O sea que puedes mandar el contrato ya, porque el año que viene ya lo puedes declarar. Vamos, puedes mandar el contrato. Una forma de hablar, pero dice que sí, que ya se puede hacer. Joder. ¿Perdón? A ver, un momentito. La última pregunta, dime. ¿Los fondos de dónde vienen? De la venta de los créditos. Los créditos los compran las empresas que hacen emisiones. Imagínense, no, Repsol no, porque Repsol está en el mercado, regulado. Esto es el mercado voluntario. El sector privado bajo presión de los consumidores, empleados, parte interesada, esos son los que lo compran. Por ejemplo, Cruz Campo, Heineken, hoy por hoy no está obligada a compensar sus emisiones, no tiene la obligación del Estado. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos consumidores que prefieren, que están dispuestos a pagar algo más usted hace aceite ecológico. ¿Por qué? Porque lo vende más caro, ¿no? Fundamentalmente, esa es la razón, no hay ninguna otra, ¿no? Pues, ¿por qué la vende más caro? Porque hay agricultores, o sea, hay consumidores que están dispuestos a pagar más por un aceite que sabe que no tiene cobre, que no tiene abono inorgánico, que esto. Pues hay consumidores que están dispuestos a pagar algo más por una cerveza que sabe que ha hecho compensación de emisiones. Pues eso es lo mismo, esos son los que pagan, esos son los que ponen el dinero. Que al final somos nosotros, porque el que compra la cerveza somos nosotros, el que compra el aceite suyo somos nosotros, o sea que al final el dinero lo pone... ¿De dónde va a salir el dinero? Pero bueno, que